Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos a este culto de alabanzas, en este domingo 3 de mayo. Comenzaremos alabando al Señor con cánticos. Recordemos que estamos estudiando el libro de Hechos y este domingo corresponde el capítulo 8 y el que será leído por la hermana Pamela Basaure. Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos
de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía las profecías al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esta es palabra de Dios. A continuación, escucharemos la meditación de esta palabra a la hermana Verónica González. Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder compartir su palabra, de poder estar en contacto con ustedes, confiando de que están bien junto a su familia, confiando que la protección del Señor, su resguardo está sobre nuestras vidas. Hoy vamos a compartir el libro de Hechos en el capítulo 8, pero antes vamos a orar para darle gracias al Señor por este momento que Él nos da de poder reunirnos, aunque de esta manera, pero de todas formas le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de su presencia para darle tantas gracias, Señor, por este nuevo día que usted ha creado para bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, a través de estos medios poder congregarnos, ¿por qué no decir congregarnos para recibir de tu palabra que también hace a nuestra vida? Señor, te invitamos a que seas parte, Señor, de estos minutos y que tu Espíritu Santo sea asistiendo, Señor, mi vida en esta hora para poder entregar, Señor, lo que sea conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Hechos, capítulo 8. Este capítulo, hermanos, es muy, muy importante porque nos demuestra cómo el Señor
cumple sus promesas y todo lo que Él promete, todo lo que Él planea para nosotros, sus hijos, se cumple de una u otra forma. A veces cuando se nos vienen dificultades o cuando se nos vienen problemas a nuestra vida, tendemos a pensar que son cosas negativas y miramos siempre que es algo malo. Pero sabe, hermano, que a través de este capítulo nos vamos a dar cuenta que aún esas situaciones que pueden ser adversas, se pueden convertir en algo favorable para nuestras vidas y para la iglesia del Señor. ¿Por qué le digo esto? Y además también quiero recordar ese versículo que yo creo que todos nos sabemos y si quizás hay alguna persona que nos está escuchando o que está escuchando por primera vez, hay un versículo en la Biblia, en el libro de Romanos, que dice que para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todo va a cooperar para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que creer. ¿Por qué les digo esto, hermanos y amigos que nos escuchan? Porque el libro de Hechos comienza comentándonos, relatándonos que la iglesia empieza a ser perseguida. Si usted estuvo escuchando el domingo pasado o si lee los versículos anteriores, se nos habla, ¿cierto?, de este hombre, de este varón de Dios, Esteban, que fue muerto, ¿cierto?, a causa del evangelio, a causa de entregar de anunciar este evangelio, ¿cierto?, de Jesucristo. Entonces el capítulo 8 nos relata que en aquel día, ¿cierto?, después de que murió este varón de Dios, la iglesia entra en una gran persecución. Hay una persecución en contra de todos nuestros hermanos, ¿cierto?, de todos estos creyentes que estaban en Jerusalén. Entonces nosotros podríamos decir, oh, qué pena, qué triste, qué fome lo que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. Pero si nosotros nos vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos damos cuenta que esto tenía que suceder. Vamos a ir a Hechos 1, en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, ustedes van a ser los enviados y van a ser mis testigos. Ustedes serán los que van a anunciar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Que esta situación que sucedió de la muerte de este varón y además que la iglesia entrara en persecución, nos da señal de que aquí empieza a cumplirse lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que la iglesia, los discípulos tenían que salir de Jerusalén porque era necesario que el evangelio, ¿cierto?, la palabra de Jesucristo, ¿cierto?, el evangelio, estas buenas nuevas, ¿cierto?, que habían recibido los apóstoles y los otros seguidores, ¿cierto?, tenía que expandirse. Y nos dice la palabra del Señor que no solamente el evangelio o el hablar de este Jesucristo maravilloso, ¿cierto?, no solamente tenía que ser en Jerusalén, sino que tenían que los hermanos salir de ese lugar y entrar en Judea, en Samaria, que eran otras provincias, ¿cierto?, otras ciudades, y hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos, capítulo 8, nos da señal que aquí empieza, ¿cierto?, la expansión del evangelio hasta otras provincias y ciudades que se nos mencionan. ¿Y a través de quién comienza esta expansión del evangelio? A través de un varón, ¿cierto?, que nos relata la Biblia, llamado Felipe. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice la palabra del Señor que fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Si bien es cierto, estaban siendo perseguidos, pero también fue la ocasión ideal para que estos hermanos, ¿cierto?, estos primeros creyentes, estos primeros cristianos que estaban siendo perseguidos, donde ellos fueran, aprovechaban también de llevar y de anunciar el evangelio, ¿cierto?, la palabra del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y aquí vemos cómo se cumple lo que dice Hechos, que el evangelio también sería predicado en Samaria. Es muy importante destacar el que Felipe haya predicado en Samaria. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros sabemos, y quizás para los quienes están ahora escuchando y no lo saben, entre los judíos y los samaritanos no había una muy buena relación, no había una relación amistosa entre ellos. Tenían algunos conflictos porque los samaritanos habían destruido, ¿cierto?, o no habían permitido que se reconstruyera el templo y los muros de Jerusalén, y también los judíos en algún momento le echaron abajo el templo que los samaritanos también en un momento construyeron. Por lo tanto, eso provocó en ellos una disputa bien importante entre ambas naciones. Por lo tanto, el que Felipe haya ido a los samaritanos, que
entre comillas, ¿cierto?, era esta nación enemiga, nos da una clara señal y una hermosa señal de que el Señor no hace acepción de personas, que el amor de Dios, que la misericordia del Señor es para todos. Y aquí vemos entonces que Felipe va y dice la palabra del Señor, nos relata que muchos escuchaban, estaban todos unánimes escuchando, oyendo y viendo las señales que se hacían a través de este varón de Dios, ¿cierto? Que la palabra del Señor también nos dice que era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, es una persona que puede mostrar señales, que puede mostrar milagros, que trabaja, que se dirige a otros con autoridad y con poder. Y nos dice la palabra del Señor que muchos fueron sanados, que muchos fueron restaurados, ¿cierto? Muchos paralíticos y cojos, ¿cierto? Muchos fueron liberados de espíritus inmundos. Y entre ellos hubo un varón que no nos vamos a detener en él, ¿cierto? Que, llamado Simón, que él vio al ver, ¿cierto? Él era mago, ¿ya? Antes de escuchar el mensaje y de arrepentirse, porque la palabra del Señor nos dice que él escuchó el mensaje, lo recibió y que además se bautizó. No olvidemos que cuando nos bautizamos es la señal pública que estamos dando de que hemos reconocido nuestros pecados, de que nos hemos arrepentido y de que queremos iniciar una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, el bautizarnos es la señal pública, ¿cierto? Para demostrarle al mundo lo que hemos, la decisión que hhemos tomado. Sin embargo, este varón, por lo que nos relata la palabra del Señor, al ver que se hacían todas estas señales y todos estos grandes milagros por medio de esta gente que estaba recibiendo el Evangelio, ¿cierto? Él quiso hacer lo mismo y le ofrece dinero, ¿cierto?, a los varones de Dios para que él pudiera hacer lo mismo. ¿Por qué digo los varones de Dios y no me refiero solamente a Felipe? Porque cuando los apóstoles que quedaron en Jerusalén escucharon de que Felipe estaba predicando a los samaritanos, hubo una señal de alerta, porque, wow, Felipe, ¿cierto?, está predicando a esta nación con la cual no hay mucha amistad. Por lo tanto, los apóstoles decían enviar a 2 de ellos como en una misión de investigar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces ahí se encuentran con todo esto que estaba aconteciendo ahí entre todos los que estaban escuchando, y ahí se acerca Simón a Pedro y a Juan, ¿cierto?, a decirles que él le ofrece dinero porque él también quería hacer lo mismo, él también quería imponer manos como lo estaban haciendo los apóstoles. El tema de la imposición de manos es muy importante y no hay que hacerlo a la ligera, porque cuando imponemos manos lo que estamos haciendo es traspasar una autoridad, es comisionar a otro, darles, ¿cierto?, la misión de ir en nombre de a realizar una misión, ¿cierto? Y al imponer manos lo estamos bendiciendo y le estamos entregando el poder y la autoridad necesaria a través del Espíritu Santo para que la persona pueda realizar llevar a cabo la misión para la cual está siendo enviado. Finalmente, bueno, dejemos a Simón de lado, vemos que no era un corazón tan recto como parecía, que si bien es cierto se había arrepentido, pero podemos ver que hay señales, ¿cierto? Aunque la palabra del Señor no lo dice, porque después ya no sabemos nada más que pasó con Simón, él, bueno, ya no se nombra más. Sin embargo, los apóstoles, ¿cierto?, siguen hablando y anunciando el Evangelio. Después, hermanos, cuando terminamos ahí en el versículo 25, donde se nos dice, y ellos, ¿cierto?, los apóstoles que habían ido y los discípulos, ¿cierto?, habían testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y ahora vamos a entrar al versículo 26, que ya pasando a esta segunda parte que yo le he llamado de este capítulo 8, donde vamos a aprender, hermanos, que es súper importante que lo aprendamos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como nación, como país, los principios fundamentales de lo que es la evangelización. Amén. Dice la palabra del Señor, según lo que hemos leído, que Felipe usó 2 métodos para poder entregar, anunciar el Evangelio de Jesucristo, estas buenas nuevas, este Evangelio que también un día llegó a nuestras vidas, que nos libertó, que cambió nuestras vidas, porque cuando nosotros hablamos de anunciar un Evangelio, de
dar buenas noticias, lo que nosotros estamos anunciando, es una nueva vida que podemos obtener cuando reconocemos, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Antes de pasar al versículo 26, no quiero dejar pasar este detalle. Cuando nosotros nos arrepentimos, decimos, Señor, sí, me arrepiento de mis pecados, de haber llevado una vida sin ti, de no haberte reconocido como mi Señor y Salvador, después de que nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, viene un cambio en nuestra vida, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y hay un detalle muy importante en el caso de Juan, del apóstol Juan, que fue uno de los que fue enviado a esta misión investigadora, ¿cierto?, para ver qué estaba pasando con Felipe, ahí que estaba entre medio de los samaritanos entregando el evangelio, de que antes de que Juan fuera lleno del Espíritu Santo, de que descendiera el Espíritu Santo después de que Jesucristo ascienda a los cielos, Juan tuvo una actitud muy particular con los samaritanos. Cuando Jesús en uno de sus viajes, cuando quiso ir a la fiesta de los tabernáculos, tenía que pasar por Samaria, y los samaritanos no lo dejaron pasar. Entonces cuando Juan supo esto, Juan y Jacobo supieron, Juan fue uno de los que quiso pedir fuego del cielo para que cayeran contra los samaritanos y los destruyera por no haber dejado pasar a Cristo, a Jesucristo, a Jesús. Sin embargo, después de que Juan recibió la llenura del Espíritu Santo en su vida, vemos una actitud renovada, cambiada, que es la misma actitud que debe aflorar en nosotros después de que hemos recibido al Señor Jesucristo. Ahora, cuando se encuentra con estos samaritanos, ya no pide que caiga fuego en contra de ellos, sino que va con una actitud humilde a imponer manos sobre ellos y a orar por ellos, porque la palabra del Señor también nos dice que no solo impusieron manos, sino que además oraron por ellos. Ese es un pequeño paréntesis, algo que no podía dejar pasar y que era importante mencionarlo, porque ahora vamos a hablar cuáles son los principios fundamentales por los cuales nosotros nos tenemos que guiar, quienes ya somos cristianos, quienes ya hemos recibido al Señor en nuestro corazón y que ahora tenemos la misión de impartirlo a otros, de poder compartirlo con otros. Entonces, no sé si usted quiere ir tomando nota, porque es algo que el Señor nos quiere enseñar, sobre todo en este tiempo donde hay tanta necesidad. Hace una semana atrás escuchaba, una persona me decía que estaba dispuesta a creer en lo que fuera con tal de que este virus no la atacara a ella ni a sus hijos. Estaba muy preocupada y ella me decía, yo soy capaz de creer en cualquier cosa para poder salvarme de toda esta situación. Eso nos muestra la necesidad que hay en el mundo, hermano, la necesidad que está en las personas en estos tiempos de poder recibir un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, un mensaje que ellos puedan saber de que hay un Dios amoroso que a través de su Hijo Jesucristo tiene toda la intención de bendecir nuestra vida, de acompañarnos en nuestro día a día. Es por eso que vamos a aprender rápidamente, en honor a tan poco tiempo que tenemos, ¿cierto?, de aprender cuáles son los principios fundamentales. Para eso nos vamos a tomar del capítulo 8, del versículo 26 al 40, que es el final, y voy a tratar de resumir al máximo posible cuáles son estos principios y para que usted también vaya tomando nota. Primer principio, ¿cierto?, con el que nos encontramos cuando vamos a evangelizar a alguien, cuando vamos a compartir este mensaje de salvación, este mensaje restaurador. El primero es, ser guiados en cada paso por Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 8, el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Y después en el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Aquí nos damos cuenta que después de que Felipe expuso, ¿cierto?, el evangelio a los samaritanos en forma pública, porque esa es la primera forma que él ocupó, entregar un evangelio de manera pública, donde él solamente hablaba y el resto escuchaba. Ahora también ocupa un método más personal. Y lo primero, hermanos, que tenemos que entender que nosotros tenemos que ser guiados por Dios. Dice la palabra del Señor que Felipe no se paró o no salió del lugar donde estaba por cuenta propia, o que un día se levantó en la mañana y dijo, no, ahora yo voy y a tal parte, no, sino que Dios le habló, el ángel del Señor le dio una orden y le dijo, ve a tal lugar y allá te encontrarás con tal persona y haz esto y lo otro. Por lo tanto, lo primero es que nosotros tenemos que ser guiados en cada paso por Dios. ¿Cómo podemos ser guiados? ¿Cómo podemos saber que es Dios el que nos está dando alguna instrucción?
esto solamente lo podemos entender, esto solamente lo podemos recibir cuando tenemos una relación estrecha con el Señor, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura y del estudio de la palabra del Señor. Son las tres herramientas que todo cristiano debemos estar ahí constantemente trabajando, cuidándolas, ¿cierto? Porque a través de estas herramientas nosotros vamos a poder escuchar lo que el Señor quiere hacer con nosotros y cuáles son las indicaciones que Él nos va a ir dando para que su mensaje pueda ser expandido, así como lo fue, ¿cierto?, entre nuestros primeros hermanos. Por lo tanto, lo primero es ser guiado en cada paso por Dios. Segundo, estar atento a los que están preparados. Este hombre con el cual Felipe se encontró era un etíope, ¿cierto?, que tenía un cargo muy importante, dice la palabra del Señor, que era el que estaba a cargo de todos los tesoros de la reina de Etiopía. Por lo tanto, era un hombre con un alto rango, era un hombre muy importante. Pero aquí hay un detalle muy especial, porque el segundo punto que tenemos que considerar antes de que nosotros vamos y entreguemos un mensaje, el mensaje de salvación, ¿cierto? El hablar de nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos que estar atentos a los que están preparados. ¿Cómo nos damos cuenta que este hombre, que este etíope, Dios ya lo venía preparando para que recibiera el mensaje, ¿cierto?, de salvación? Primero, porque dice la palabra del Señor que él había venido a Jerusalén para adorar. Y segundo, cuando Dios le habla a Felipe, le dice que salga al camino para encontrarse con este hombre, Felipe se encuentra con que este varón venía leyendo en su carro y venía leyendo la palabra, y venía leyendo puntualmente al profeta Isaías, y después usted en los versículos de más adelante se va a poder dar cuenta cuáles son los versos que él estaba leyendo, ¿cierto? Entonces, segundo, estar atento a los que están preparados. Hay mucha gente, hermanos, en este momento de dificultad, de tribulación que estamos viviendo como nación a nivel mundial, que está preparada, que a veces nosotros miramos con nuestros ojos, miramos carnalmente y no nos damos cuenta. Primero, por nuestra indiferencia. Segundo, porque estamos muy ocupados a veces y no nos damos cuenta que el que está al lado, incluso un miembro de nuestra familia, está deseoso de poder escuchar y de poder recibir una palabra que lo aliente, que lo reconforte, que necesita urgente un cambio de vida. Y es por eso que nosotros tenemos que estar alertas para poder identificar quiénes son los que el Señor ya ha preparado, a quienes el Señor ya ha preparado su corazón, ha sensibilizado el corazón para que nosotros entremos a hacer nuestra parte, ¿cierto?, y entregar ese mensaje de salvación. Tercer punto, establecer un contacto amistoso. Dice la palabra del Señor en el versículo 30, acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hay una pregunta amistosa. No le dice, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Por qué estás así? No, una pregunta amistosa. ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Entonces el etíope, ¿cierto?, le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Por lo tanto, aquí se establece un contacto amistoso. No tenemos que caer en el error, hermanos, de ir impulsivamente a entregar el mensaje del Señor, este mensaje maravilloso que un día nosotros recibimos, entrando así como, oye, es que tú, que si no crees en Jesucristo, te irás al infierno, y empezamos a condenar. No, hermano, no es la forma. Tenemos que hacerlo con amor, con humildad, con sencillez, como lo hizo Felipe. Simplemente con una pura pregunta, él logró acercarse a este varón, ¿cierto?, y establecer un contacto amistoso. Número 4, por si usted está notando, comenzar una conversación que interesa a la otra persona. Felipe se tomó de esta que el eunuco estaba leyendo, ¿cierto?, al profeta Isaías. Por lo tanto, Felipe se tomó de ahí mismo para ayudarle que pudiera entender, y aprovechó inmediatamente de entregar el evangelio, el mensaje de salvación a esta persona. Nosotros tenemos que comenzar una conversación, ¿cierto?, que interese a la otra persona, no que nos interese a nosotros, sino que pueda ser en beneficio de aquel que va a recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Número 5, establecer un diálogo, que ambos hablemos. No llegar yo y no es que yo quiero hablarte de Dios, de Jesucristo, y hablo yo, no, sino que dejar que la otra persona manifieste su necesidad, manifieste su angustia, manifieste sus inquietudes, aunque tenga un punto totalmente contrario al mío, aunque sea un opositor de lo que yo he creído, no importa, que podamos hablar ambos, porque de esa manera yo voy a poder ir identificando cuál es la necesidad primera que hay en esa persona, y el Señor me va a ir dando señales a través de esa conversación por dónde, ¿cierto?, podemos traspasar este mensaje de salvación. Número 6, basarnos en la Escritura. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el Señor nos dice que siempre tenemos que estar preparados. Es importante, hermanos, que usted estudie la palabra del Señor. O amigo que está escuchando, quizás que se le compartió esta transmisión, es importante que se acerque a alguien que a lo mejor ha estudiado la palabra para que le enseñe. Tenemos que interesarnos, ¿cierto? Porque cuando nosotros entregamos la palabra del Señor, no es llegar y entregar un cuento de hadas, no estamos entregando una fábula, sino que estamos entregando una palabra que nosotros sabemos que es fiel y verdadera. Estamos hablando de acontecimientos que fueron reales, que marcaron la humanidad y que marcaron nuestra vida. Por lo tanto, el punto 6, el sexto principio fundamental para poder entregar un mensaje evangelizador, ¿cierto?, es basarse en la Escritura. Número 7, hablar de Cristo. Nosotros tenemos que centrarnos, hermanos, amigos, quienes conocemos al Señor, hemos tenido por misericordia esta bendición de hablar de Cristo. Nuestros mensajes tienen que ser cristológicos, tienen que estar basados en la persona de Jesucristo, porque por medio de Jesucristo es que nosotros tenemos entrada ahora y tenemos esta comunión con Dios Padre. Por lo tanto, tenemos que nuestros mensajes tienen que estar enfocados principalmente, ¿cierto?, en la persona de Jesucristo, porque a través de Él es que hoy día nosotros tenemos la oportunidad de estar sentados acá compartiendo la palabra del Señor. Número 8, y con esto ya estoy terminando, lograr un paso abierto de compromiso. Dice la palabra del Señor en el... siguiendo acá en el relato, ¿cierto?, en esta conversación de Felipe con este varón, dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿cierto?, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. No fue Felipe que le propuso lo siguiente, sino que fue el eunuco quien le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿qué señal nos da esto de que se provocó, se logró que este hombre diera un paso de compromiso? De él nació el ser bautizado, el dar esta señal pública de que él había recibido el mensaje del Evangelio de Jesús que Felipe le había entregado, y decide dar esta señal pública, buscar no afortunadamente, porque el Señor ya tenía todo preparado, ¿cierto? Se encontraron con esta agua para que él pudiera bautizarse, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por lo tanto, aquí vemos que se logra, ¿cierto?, este paso abierto de compromiso. Y el punto 9, que es el último, llevar a la persona a una relación con Cristo. Aquí hay un detalle súper importante en el versículo 39, dice, cuando subieron del agua, después de que este varón fue bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¿cierto? Felipe desapareció porque el Señor también le tenía otra misión a Felipe, que era continuar en otras ciudades, ¿cierto?, predicando el Evangelio. Y el eunuco no le vio más, dice la palabra del Señor, y siguió gozoso su camino. ¿Qué nos demuestra esto, hermanos? Que el principio número 9, ¿cierto?, que estos principios son como una guía que el Señor nos entrega para que podamos entregar el mensaje y salvación con excelencia, de la mejor forma posible, ¿cierto?, porque también con esto honramos al Señor, le damos la gloria a Él.
El último es llevar a la persona a una relación con Cristo. La palabra del Señor nos dice que el eunuco se entristeció porque no vio más a Felipe, o que el eunuco siguió su camino triste, sino que la palabra del Señor nos dice que el eunuco siguió su camino gozoso. ¿Qué quiere decir eso? Que se logró que este hombre entendiera que esta nueva relación que él había establecido con Dios era algo entre él y Dios, y Cristo. Entonces, esto es súper importante, hermanos, porque después de que nosotros entregamos el mensaje de salvación, la persona tiene que tener claro que la relación que él va a comenzar no va a ser conmigo, ni va a ser con usted, sino que va a ser con Jesucristo, porque ahora Jesucristo va a ser su amigo, va a ser su padre, va a ser su guía, va a ser su Dios, va a ser su Señor, va a ser su todo. Por lo tanto, esto es súper importante, hermanos, que después de que nosotros entregamos el mensaje de salvación, la persona pueda quedar con esta seguridad que esta relación nueva que va a establecer, va a comenzar, es una relación absolutamente con el Señor. Esta es la palabra del Señor, hermano. Hay tantas cosas más que quisiera poder compartir, pero en honor al tiempo no podemos. Ya estaremos de nuevo juntos, congregados en el templo, ¿cierto? Estudiando más a fondo la palabra del Señor, pero lo importante de esto, y para terminar, es que nosotros podamos atrevernos a entregar el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? El hablar de Jesucristo, el hablar de la obra redentora, lo que significó el sacrificio de Jesucristo, su muerte, lo que significó el que haya resucitado, el que ahora Él está a la diestra de Dios Padre, el que nosotros también esperamos su segunda venida. Hoy es el tiempo, hermano, de que podamos entregar, compartir el mensaje de la palabra del Señor. Yo creo que Satanás, lo pienso así, de repente lo conversamos acá en casa también, que Satanás en algún momento tiene que haber estado contento porque, wow, todos los templos se van a cerrar, así que ya no voy a tener más gente congregada compartiendo la palabra, ni siendo enseñada. Pero Satanás se ha equivocado, porque si bien es cierto, muchos templos, o todos los templos se tuvieron que cerrar, pero yo creo que en cada uno de nuestros hogares se ha levantado una nueva iglesia. Por eso es importante, hermanos, que a través de esta palabra nosotros podamos también tomar un compromiso. Esta palabra no solamente es para enseñarnos cómo tenemos que entregar el mensaje de salvación con la misma intensidad que lo hicieron, con la que lo hicieron los primeros cristianos, sino que nosotros podamos entender, hermanos, que nosotros tenemos el deber de compartir la palabra, esa misma bendición que un día nosotros recibimos en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros en este momento, a lo mejor tú que estás escuchando, quizás estuviste sumergido en otras situaciones, o tu vida no era alegre o gozosa como lo es ahora? Entonces, esas bendiciones que nosotros hemos recibido, el que el Señor nos haya rescatado de tantas situaciones, es lo que nosotros tenemos que compartir. Nuestro primer campo de evangelización es nuestra familia. Si bien es cierto, es importante salir a otras ciudades, llevar el evangelio, pero ahora no lo podemos hacer. No podemos salir a otras ciudades, no podemos irnos a África, no podemos irnos al Oriente, ¿cierto?, a evangelizar, a hacer misiones. Pero sin embargo tenemos un campo de evangelización que es muy importante, y es el de nuestra familia. Estemos atentos, hermanos, tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Quizás muchos de ellos están pidiendo a gritos que se les pueda entregar una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Quizás ellos en su timidez guardan silencio, pero quizás también desean en su corazón de que se les hable de quién es este Jesucristo, quién es este Dios al cual mis padres sirven, porque yo veo que a lo mejor en medio, a pesar de que estamos viviendo todas estas situaciones difíciles, y yo veo que mi familia está tranquila, que mis padres, que mis hermanos están en paz. Yo quiero sentir eso, entonces tenemos que estar atentos. Y también, y con esto, hermanos, ahora sí que concluyo, quizás podemos llevar muchos años en la iglesia, quizás hemos nacido escuchando el Evangelio, pero si quizás tú tienes la necesidad, o a lo mejor, de renovar este compromiso con el Señor, de renovar esta relación que a lo mejor un día decidiste tener con Cristo, ¿cierto? Que el Señor también te miró con misericordia. A lo mejor es el tiempo también de renovarla, a lo mejor es el tiempo también de que una vez más nos arrodillemos delante del Señor, nos arrepintamos, ¿cierto?, de nuestros pecados, nuestras acciones, y comencemos una nueva relación con el Señor. Es importante, hermanos, que podamos reconocer que le necesitamos.
Así que yo le invito también a que, independiente de los años que usted lleve en la iglesia, qué sé yo, podamos también renovar nuestra relación con el Señor, porque hay mucho que hacer. Esta pandemia va a terminar, vamos a empezar de nuevo a salir, y hay mucha gente con necesidad, hay mucha gente que está desesperada y que están dispuestas a escuchar lo que sea con tal de poder sentir un momento de paz en sus vidas. Yo le doy gracias al Señor por su palabra maravillosa. Aprovecho también la oportunidad de darle gracias al Señor por ese resguardo especial que Él ha puesto sobre mi familia, al igual que yo sé que en sus casas, porque Él nos ha bendecido, Él ha sido nuestro sustento, Él se ha preocupado de todas nuestras necesidades, y quiero darle gracias al Señor. Y como quisiera que el resto pudiera vivir lo que yo vivo con mi familia, de poder cada día ver en la mesa las bendiciones del Señor y cómo el Señor añade y añade bendiciones a pesar de que estamos viviendo tiempos tan difíciles, sobre todo lo que es la economía. Pero el Señor es fiel, es amoroso, Él es un Padre amoroso, y ese mismo amor es el que nosotros tenemos que traspasarle a tanta gente y, como les decía, principalmente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Así que vamos a hacer una oración ya para ir concluyendo, para que el Señor bendiga sus vidas y el Señor nos ayude para que podamos tomar este mismo compromiso que tuvieron los primeros creyentes de poder ir por todas las provincias, por todas las ciudades y hasta lo más que pudieron entregando este evangelio maravilloso. Amén. Así que vamos ahí donde está usted. Si tiene a alguien a su lado, tome la mano de la persona que está a su lado. Quizá la persona que está a su lado, independiente sea su esposo, su hijo, su madre, qué sé yo, no sé, quizás tiene alguna necesidad en su corazón. Tómenle la mano al que está al lado y vamos a orar para darle gracias al Señor por esta bendición. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición maravillosa que tú nos das de poder escuchar tu palabra, poder recibir el consuelo, Señor, la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese mensaje maravilloso que un día llegó a nuestra vida, Señor. Quizás cuando estábamos solos, cuando a lo mejor nadie daba un peso por nosotros, Señor, tú apareciste ahí en nuestro camino, Señor, tomaste una persona a través de una radio, quizás, no lo sé, pero tomaste el medio preciso, Señor, para que nosotros pudiéramos recibir este mensaje, estas buenas nuevas de salvación, el que nos hablaran de ti, Jesucristo, de que por medio de ese sacrificio tan doloroso que hiciste por nuestras vidas, nosotros pudimos recibir una nueva vida de gozo, de paz, de esperanza. Y queremos darte gracias por eso, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por aquellos primeros creyentes, aquellos primeros cristianos, Señor, que a pesar de la persecución, Señor, siguieron avanzando, siguieron adelante con el propósito para el cual tú les habías llamado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que para quienes te amamos, Señor, todo nos ayuda bien, todo coopera para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar. Padre amado, en esta hora quiero pedirte, Señor, humildemente por cada uno de los que ha escuchado, Señor, esta transmisión, que hayan sido bendecidos, Señor. Si hay alguno que quizás está pasando alguna dificultad o hay alguna necesidad importante en su vida, Señor, yo te pido, Señor, que tú puedas tocar su corazón en esta hora, que les puedas visitar, que les puedas consolar, Señor, que puedan sentir esas caricias, ese amor de Padre, Señor, que solamente tú sabes dar, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra, porque tú eres amoroso, porque tú eres precioso, Señor, y gracias porque en medio de toda esta dificultad y tribulación que estamos viviendo a nivel mundial, Señor, tú te encargas de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por esa cobertura especial que hay en nuestros hogares. Gracias, Señor, por esos ángeles, Señor, por esos millares de ángeles que acampan alrededor de nuestro hogar, Señor, cubriéndonos, Señor, de toda pestilencia, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, la garra, la valentía, Señor, para poder alzar nuestra voz en estos tiempos, Señor, aún en medio de nuestra familia, Señor, para poder compartir tu palabra tan maravillosa. Gracias, Señor, por esta bendición. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y esperamos tu venida, Señor, porque sabemos que vienes pronto también por tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos volver a encontrarnos el próximo domingo para recibir la palabra de Dios. Seamos bendecidos por nuestro Padre Jehová y así tener una hermosa semana junto a quienes nos acompañan. Buen domingo, hermanos. Amén.